Buenas noches. A continuación les presentamos la tarea grupal número 4 sobre el principio de responsabilidad única. Nosotros somos el grupo 4 y estamos integrados por Paul Grimaldo, Nanette Taboada, Adán Condori y Álvaro Espejo. Solid. Como ya sabemos, Solid es uno de los fundamentos de diseño y desarrollo de software, que está conformado por 5 principios. Estos principios nos permiten crear un mejor código orientado a objetos. También podemos encontrar que el más importante y fundamental principio de Solid es el principio de responsabilidad única. Sobre este principio podemos mencionar lo siguiente. La clase u objeto deberá tener una y solo una responsabilidad para cambiar. Todas las propiedades y todos los métodos de la clase deben formar parte directamente del concepto encapsulado. Por ejemplo, si yo tengo el objeto auto, este objeto podrá tener las propiedades y métodos marca, color, cantidad de puertas, arrancar y parar. Pero si yo agrego a este objeto auto la propiedad licencia, vemos claramente de que esta propiedad licencia rompe con el principio de responsabilidad única. Mediante este principio, nosotros aseguramos un sistema de acoplamiento flexible, ya que nuestras clases solo se usarán donde realmente se necesiten, y los cambios en una clase tienen un impacto mínimo en todo el sistema. Continuando con la presentación, nosotros en esta parte vamos a detectar si estamos violando el principio de responsabilidad única. Hemos identificado estas observaciones en las que nosotros podemos darnos cuenta que se está violando este principio. Iniciando con la primera, que sería que en una misma clase están involucradas dos capas de la arquitectura o más. Esta puede ser difícil de ver en un desarrollador sin experiencia previa. En toda arquitectura se debe tener una capa de presentación, una de lógica de negocio y otra de persistencia. Si mezclamos las responsabilidades entre las capas de la arquitectura de una misma clase, este será un buen indicio para saber que estamos violando el principio de responsabilidad única. Otra observación en la que nosotros podemos analizar es el número de métodos públicos que tiene la clase. Si una clase hace muchas cosas, lo más probable es que tenga muchos métodos públicos y que tengan poco que ver entre ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder corregir este indicio, primeramente tendríamos que detectar cómo nosotros podemos agruparlos y para poder posteriormente separarlo en distintas clases. Otro indicio en el que nosotros podemos darnos cuenta que estamos violando el principio de responsabilidad única sería por el número de imports. Si necesitamos importar demasiadas clases para hacer nuestro trabajo, es posible que estemos haciendo un trabajo de más. Una observación más clara sería esta, que cada vez que escribes una funcionalidad, esa clase se ve afectada. Es decir, que si una clase se modifica muy seguido, es porque la clase está involucrada en demasiadas cosas. Otra observación sería por el número de líneas de código que tiene tu clase. Si una clase es demasiado grande y muy extensa, intentemos dividirla en otras clases para que sean más manejables. Bueno, y la última observación iría de la mano de la quinta. Si el número de líneas de código de nuestra clase es demasiado extensa, nos va a costar mucho testear la clase. También encontrar posibles errores o también agregar nuevas funcionalidades. Reglas y beneficios. Dentro de las reglas nosotros podemos mencionar los siguientes. La clase solo debería hacer una sola cosa. La clase u objeto solo debería tener una sola responsabilidad. Por ejemplo, nosotros vemos la clase coche, que tiene el atributo marca, pero también tenemos un método que es guardar coche. Este método guardar coche rompe con este principio de responsabilidad simple porque
este método ya comienza a interactuar con la base de datos. A continuación vemos la misma clase coche, pero en este caso el método que interactuaba con la base de datos ha sido separado en otra clase. Podemos ver la clase coche_db. Esta clase coche_db tiene los métodos guardar coche_db y eliminar coche_db. Beneficios. Dentro de los beneficios nosotros podemos encontrar que nuestro código será adaptable, reutilizable, limpio, testeable. Como ejemplos básicos también podemos mencionar el patrón de diseño MVC, donde los controladores también son responsables de desacoplar la capa de presentación de la capa de lógica. También podemos mencionar el objeto de acceso directo o DAO, que actúa como interfaz sobre la base de datos. Entre otro ejemplo, les muestro el siguiente gráfico, que muestra la clase userLogin, que cuenta con un método que recibe los parámetros username y password. Pero además tiene otro método que es sendEmail. Este método sendEmail nuevamente rompe con el principio de simple responsabilidad. Ahora a continuación podemos ver que este método sendMail ha sido separado en otra clase, emailSender. De esta forma se asegura el cumplimiento del principio de simple responsabilidad. Dada la introducción sobre lo que es el principio de responsabilidad única, hemos realizado un ejemplo práctico sobre el que se va a poder ver cómo se viola este principio y qué hemos hecho como equipo para poder solucionar y que se respeten estas reglas. ¿En qué consiste este pequeño proyecto? Es un servicio web en el que permite crear entidades de automóviles o de cars con algunos valores que corresponden a esta entidad, como ser el brand, el model y el color de un car. Adicionalmente, un ID en el caso que necesitase actualizarse o alguna otra operación. Entonces, si abrimos solamente para este ejemplo una herramienta de pruebas para APIs como Postman, tenemos esos mismos atributos y mandando la información obtenemos un nuevo card que se creó, por el ejemplo. Pero veamos más a detalle cómo está implementado este único servicio que permite crear los cards que mencioné hace un momento. Vemos que expone un controlador hacia afuera que nos permite separar para el caso la presentación de la API con respecto a las reglas de negocio. Vemos que hace uso de la inyección de dependencias para colocar una clase de servicio para esta entidad car que se crea. Vemos que expone un único método para crear estos nuevos car y delega la tarea a esa clase de servicio anteriormente mencionada. Si vamos a la definición de esa clase de servicio, veamos qué contiene. Vemos que es una interfaz, hasta ahí sigue en cierta parte respetando todas las reglas. Vemos que expone solo un método para crear este car y hay una clase que obviamente lo implementa, ¿no? Si vamos a la implementación de esa clase de servicio, vemos que existe, antes de eso, lo que hace es mapear los datos recibidos a una clase de entidad. Pero aquí es donde ya se empieza a oler un poquito mal. Si vemos a detalle, luego de que se mapea los datos recibidos a esta nueva clase, vemos que esta entidad está haciendo uso de un método propio para guardar los datos que tiene como entidad. Si vamos a la definición de esta clase, vemos que expone algunos atributos, como ser el ID, el brand, el model y el color, los mismos que recibíamos a través de nuestro ejemplo.
Y vemos además que expone 3 métodos adicionales. Un método para guardar, un método para actualizar y un método para eliminar. Entonces, nos damos cuenta que aquí es el punto donde se está violando el principio de responsabilidad única. Esta clase se ve afectada por las operaciones que no le corresponden como tal, pues sus tareas deberían mantenerse exclusivamente a reglas de entidad. Pero como tenemos estas otras operaciones dentro de esta clase, en el momento en el que tengan que cambiar estas operaciones por alguna razón, la clase como entidad misma se va a ver afectada. Entonces se está violando el principio de responsabilidad única. Bien, ¿y qué podríamos hacer entonces para poder corregir este problema? Como como hemos visto en la parte teórica, cada clase tiene que tener solo un motivo para cambiar. Y los cambios deben ser lo mínimos posible dentro de esa clase sin que afecte al resto. Entonces vamos a analizar ahora el siguiente paquete y la siguiente implementación que nos presenta. También expone un servicio web hacia afuera, donde también recibe los mismos atributos. En este caso, para el ejemplo, se está compartiendo el mismo archivo. Entonces sigue recibiendo el brand, el model y el color. Bien, entonces de la misma forma, al consumir este servicio, se crea la instancia de un nuevo card con los atributos que nosotros le hemos enviado. Analicemos más a fondo esta implementación. Si vemos, también expone un controlador hacia afuera para poder separar las reglas de negocio con respecto a la presentación de la API. De la misma forma, expone solamente un método. Y también hace uso de inyección de dependencias para poder jalar una clase de servicio a la que delega la creación del card que estamos recibiendo. Hasta aquí todo bien, no estamos violando el principio de responsabilidad única. Veamos más a fondo en la clase de servicio que se inyecta a este controlador. De la misma forma tenemos, nos saltamos directo a la implementación, pero vemos que existe una definición previa. De la misma forma tenemos una interfaz que se encarga de esas tareas de reglas de negocio, que define en este caso esas tareas de regla de negocio. Vemos que expone un método para guardar el card, recibe la información, la trabaja y devuelve una misma entidad. Veamos ahora sí la implementación de esa clase de servicio. Vemos que aquí ha cambiado un poco la implementación con respecto a lo que teníamos en el caso anterior. Estamos viendo que se incluye una nueva clase llamada Card Repository, y si nos vamos a esa clase, antes de irnos a esa clase, vemos que también se modificó la implementación de lo que viene a ser el método de guardar el card, y ya no se hace uso de la entidad propia para guardar ese card, sino está haciendo uso de este nuevo repository que se está inyectando en esta clase de servicio. Entonces, lógicamente, si entramos a la clase card, ya no veríamos los métodos que anteriormente no le correspondían o de los cuales esta clase no tenía que tener una responsabilidad alguna. ¿Dónde se movieron esos métodos entonces? Ahora sí podemos analizar un poco más esta clase de repository. Y vemos que para este ejemplo es solo una clase de la cual se va a hacer cargo de todas las operaciones de persistencia para esta entidad. Entonces vemos que esta clase ahora recibe una instancia de este card que se encarga de almacenarlo
y devolver la instancia que seguramente se ha persistido en alguna fuente de información. Entonces, si en algún momento tendría que modificarse las operaciones de persistencia, los cambios que son relacionados a persistencia tendrían que hacerse directamente aquí. Y así ya no afectarían a nuestra clase entidad, donde anteriormente en la implementación mala estaban definidos esos métodos de persistencia. Entonces, con este pequeño ejemplo, estamos viendo cómo hay casos en los que se viola el principio de responsabilidad única, y en este pequeño caso hemos visto también cómo poder solucionar parte de esos casos delegando esas responsabilidades donde le corresponden. Dejamos adicionalmente el link al repositorio donde hemos hecho este ejemplo y estamos atentos a cualquier duda. Muchas gracias.